Pues vamos a continuar, hermanos, con nuestro estudio del día de hoy. Vamos a continuar viendo Proverbios, ¿ok? Y ¿saben algo, hermanos? Nosotros como seres humanos siempre buscamos una protección, ¿no es cierto? Una protección para nuestros hijos, buscamos proveerles, ¿no es cierto? Buscamos una buena escuela, una buena educación académica para protegerlos posiblemente de un futuro malo, ¿no es cierto? También nosotros tratamos de protegernos contra las enfermedades. Hacemos ejercicio, comemos bien, dormimos bien, ¿no es cierto? Y tratamos de hacer cosas para no enfermarnos. También tratamos de protegernos en contra de ladrones. No vamos a lugares donde pues sabemos que son malos, que no podemos entrar, que no podemos ir, ¿no? Sí, ponemos cámaras afuera de la casa, unos más tienen perros para que sirvan ahí como de guardián y que te avisen algo extraño, ¿no es cierto? En fin, hermanos, nosotros podemos buscar protección para muchas cosas y puede ser una bendición buscar la protección en muchas áreas de nuestra vida. Es una realidad. La protección puede ser una bendición para nosotros. Pero, ¿sabes, hermanos? La protección más importante en tu vida debe de ser la protección de la sabiduría en tu vida. Esa debe de ser la protección más grande en tu vida, la protección de la sabiduría. Y ese es el tema que vamos a estudiar en Proverbios capítulo 2. En todo el capítulo 2 de Proverbios encontramos el tema principal de la protección de la sabiduría. Para recordar, hermanos, ¿qué es la sabiduría en Proverbios? ¿Recuerdan? Y lo tocamos porque este es el tema principal de todo Proverbios, la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría en Proverbios? Es entender la palabra de Dios y aplicarla a tu vida. No solamente es entenderla, no solamente es el conocimiento, sino también es que aplicarla a tu vida. Esa es la sabiduría, ¿ok? Y hay que tener esto en mente porque el tema principal de Proverbios es la sabiduría. Entonces hay que tener siempre en mente que la sabiduría es entender la palabra de Dios y aplicarla en tu vida diaria. ¿Ok? Entonces la protección trata de eso, de cómo las escrituras, cómo Dios nos protege a nosotros, y es lo que vamos a ver, hermanos. Así que vamos a ver Proverbios capítulo 2, si me acompañas ahí en tu Biblia, a Proverbios capítulo 2, y vean lo que dice el versículo 1, Proverbios capítulo 2, versículo 1 dice: Hijo mío, vamos a leer todo el capítulo. Si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, versículo 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino, cuando la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Versículo 14. Que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras.
la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se llegan no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Ahora vamos a estudiar verso por verso, hermanos, para entender con más amplitud todo este Proverbios capítulo 2, ¿ok? Nota, hermanos, cómo empieza el versículo 1 diciendo, hijo mío. Salomón, hermanos, sigue ocupando estas palabras y él le sigue hablando a su hijo, ¿no es cierto? Y le dice, hijo mío, si recibieres, ¿qué? Mis palabras. Quiere decir esto, si recibieres mis palabras, esto quiere decir, si tú aceptas mis palabras. Hijo mío, si tú aceptas mis palabras, ¿y qué? Y mis mandamientos guardares dentro de ti. Esta frase de mis mandamientos guardares dentro de ti, eso es memorizar, ¿ok? O sea, lo que Salomón le está diciendo a su hijo es que si él acepta sus palabras y las memoriza, ¿ok? Vean, continuamos diciendo versículo 2, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Todo esto, hermano, se refiere a que el hijo debe de estar atento, ¿ok? O sea, el hijo debe de aceptar las palabras del padre, debe de memorizar las palabras del padre y debe de estar atento a las palabras del padre. Y continúa, vean, versículo 3, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Nota algo importante, hermanos. Nota cómo va subiendo el nivel, por así decirlo. Nota cómo en el versículo 1 el padre le dice al hijo que si él acepta y memoriza las palabras de su padre, ¿no es cierto? Después, en el versículo 2, dice que si él está atento a ellas. Y ahora en el versículo 3 dice, si clamares a la inteligencia. Sube de nivel. Ahora hay un clamor por la inteligencia. No solamente es poner atención, sino también hay un clamor a la inteligencia. Esa palabra de clamar, hermanos, o clamares, simplemente es pedir, ¿ok? Es pedir, eso es lo que quiere decir, si pides a la inteligencia. Pero esta palabra es muy importante en el hebreo, hermanos, porque esta palabra de pedir o de clamar no solamente es simplemente, yo voy a pedir a la inteligencia y ya, no. Esta palabra es muy importante. Es más, nota cómo se utiliza esta palabra de clamar en el Salmo 4, versículo 1. Vean cómo se utiliza. Acompáñame al Salmo 4, versículo 1. Al Salmo, capítulo 4, versículo 1, vean lo que dice. Dice así, estas son palabras de David, y dice David, respóndeme cuando ¿qué? Cuando clamo. Esta es la misma palabra que encontramos en Proverbios 2, clamo. Pero nota las circunstancias en las cuales están rodeando a David. Nota, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Y nota, cuando estaba ¿en qué? En angustia. Tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Nota las circunstancias de vida de David. Nota que aquí tenemos a David clamando para ser librado ¿de qué? De la angustia. De la angustia. Pero nota, hermanos, que David no le dice a Dios, Dios, échame la mano. No. Él se siente angustiado.
Él tiene un problema. Él está desesperado. Y él clama a Dios y le dice, Dios, ayúdame. Necesito tu ayuda. Está desesperado. Este es un clamor a Dios para pedirle una ayuda. Para pedirle que le salve de esa situación mala en la que se encuentra. Entonces, el clamor es pedirle a Dios de manera desesperada. Eso es el clamor, con angustia. Y esto es importante, hermanos, porque la misma palabra la estamos encontrando en Proverbios 2. Tú debes de clamar a la inteligencia de manera que desesperada, como si estuvieras angustiado. Ahora, nota la misma palabra hebrea de clamar, pero ahora en Proverbios capítulo 21, versículo 13. Vean lo que dice Proverbios 21, 13. Proverbios 21, 13. Es la misma palabra que encontramos en Proverbios 2. Proverbios capítulo 21, versículo 13. Dice así la palabra de Dios, Proverbios 21, 13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Nota, hermanos, que la idea de esto es que cuando el pobre clama es porque está pidiendo algo, ¿no es cierto? No es nada más de que el pobre se acerque y dice, discúlpame, a ver si me puedes ayudar. No. La idea es que el pobre tiene una necesidad muy grande a tal grado que él clama por esa necesidad, ¿no es cierto? Y te pide que suplas esa necesidad. ¿Se dan cuenta? Es un clamor de súplica, de pedir. Entonces, hermanos, regresando a Proverbios 2, versículo 3, regresando a Proverbios capítulo 2, versículo 3, dice, si clamares a la inteligencia. La idea, hermanos, es que el hijo debe de tener un deseo intenso por la inteligencia. Y ese deseo debe de ser tan intenso, así como David quería salir de su angustia. Así de intenso debe de ser tu clamor por la inteligencia. Tú debes de reflejar un deseo intenso. Y es más, Salomón pone un ejemplo de cuán grande debe de ser tu deseo por pedir por la inteligencia. Nota el versículo 4 que dice, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro. En otras palabras, hermanos, ese deseo intenso del versículo 3, ese deseo intenso de clamar por la inteligencia, se debe de reflejar como una persona que busca un tesoro enterrado o un dinero perdido. Esa es la idea. Tu deseo debe de ser así tan grande. ¿Qué nos está diciendo Salomón, hermanos, con todo esto? Vean, en el versículo 1, Salomón le dice a su hijo, hijo, si a mis palabras las aceptas y las memorizas, ¿no es cierto? Después en el versículo 2 le dice, si tú estás atento a ellas. Y en el versículo 3 le dice, si las deseas intensamente a tal grado que del versículo 4 te esfuerzas por clamar por la inteligencia como si te esforzaras por buscar un tesoro. Si tú haces todo eso, si tú aceptas mis palabras, las memorizas, estás atento a ellas y las buscas intensamente, entonces, vean versículo 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Te das cuenta? Tú vas a encontrar esto, hermanos. Tú vas a encontrar el temor de Dios y el conocimiento de Dios solo cuando estás lo suficientemente desesperado como para clamar a Dios por esa sabiduría, por esa inteligencia. A tal grado, hermanos, que tú estás dispuesto a esforzarte, así como el hombre que se esfuerza por buscar el dinero. A tal grado lo tienes que hacer.
Solo en ese punto, hermanos, tú vas a conocer y vas a tener el conocimiento de Dios. Si tú estás atento a esto. La pregunta que tenemos que hacer es, ¿cuál es el conocimiento de Dios? ¿Cuál es el conocimiento de Dios, hermanos? ¿Acaso te va a caer una luz del cielo y tendrás todo el conocimiento de Dios? ¿O acaso Dios mismo te va a dar el privilegio de subir al tercer cielo, así como lo hizo con Pablo, y mostrarle todo su conocimiento? ¿Cuál es ese conocimiento del que estamos hablando aquí en el versículo 5? ¿Cómo va a llegar ese conocimiento de Dios a tu vida? ¿Cómo va a pasar, hermanos? El versículo 6 lo dice. Vean lo que dice el versículo 6. Versículo 6. Porque Jehová, ¿qué? Da la sabiduría. Y nota, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Ahí dice, ¿de qué? De su boca. ¿De dónde viene el conocimiento de Dios? De la boca de Dios. ¿Y qué sale de las bocas? Palabras, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de la palabra de Dios. Nos estamos refiriendo a la palabra de Dios que es revelada aquí en las Escrituras. Entonces, hilando toda la idea, hermanos, desde el versículo 1 hasta el versículo 4, es que si tú quieres entender la sabiduría, si tú quieres entender el temor de Dios, entonces, ¿qué tienes que hacer? Aceptar sus palabras, memorizarlas, poner atención a ellas, clamar intensamente por ellas como si fuera lo más valioso para ti. Eso es, hermanos. Si tú quieres la sabiduría, si tú quieres el temor de Jehová, tú tienes que hacer esto. Aceptarlas, memorizarlas, poner atención, clamar intensamente por ellas como si fuera lo más valioso para ti. En pocas palabras, ¿qué tienes que hacer si quieres el conocimiento de Dios? Estudiar las Escrituras. Eso es lo que tú tienes que hacer. Porque aquí estamos hablando de un estudio, ¿no es cierto? Tú las aceptas, tú las memorizas, tú pones atención en ellas, las comprendes y las deseas intensamente. Eso es un estudio, hermanos. Tú estás estudiando la palabra de Dios. Y cuando tú la estudias, la inteligencia, la sabiduría, el conocimiento de Dios entra en ti. ¿Se dan cuenta? Vean lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Vean lo que dice. Dice así la palabra de Dios, segunda de Timoteo 2:15. Escucha, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Estas palabras tienen la misma idea que Proverbios 2, porque Pablo le está diciendo a Timoteo que Timoteo debe de esforzarse, por eso le dice procura con diligencia. Esa palabra de procura con diligencia es esfuérzate, pero no solamente esfuérzate con un esfuerzo pequeño, sino es un esfuerzo intenso. Y Pablo le dice a Timoteo, da tu máximo esfuerzo ¿para qué? Para estudiar y para interpretar correctamente la palabra de Dios. Tú tienes que dar todo de ti, Timoteo. Tienes que esforzarte con diligencia y te tienes que presentar aprobado por Dios como buen obrero. En otras palabras, esfuérzate intensamente para estudiar y para interpretar correctamente las Escrituras. Hermanos, esta es la misma idea que vemos en Proverbios 2. Todos nosotros, hermanos, todos los cristianos, debemos de ser diligentes en estudiar la palabra de Dios. Todos, hermanos, tenemos que esforzarnos intensamente por estudiar la palabra de Dios. Y si tú tienes hijos, hermanos,
Tú enséñale a tus hijos que el estudio diligente de las Escrituras es la única manera para adquirir sabiduría. No hay más. Si ellos quieren la sabiduría verdadera, la van a encontrar únicamente estudiando y esforzándose en su estudio de la palabra de Dios. Tú que eres padre, al estudiar las Escrituras con diligencia, tú puedes ser como Salomón, ¿sabías? Y tú le puedes decir a tus hijos, oh hijo mío, si recibieras mis palabras, tú se lo puedes decir a tus hijos, porque tú vas a empezar a darles consejos bíblicos para que puedan tener la sabiduría, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo primero que tienen que hacer los padres? Estudiarla con diligencia. Porque si tú la estudias, tú adquieres la sabiduría y después compartes esa sabiduría con tus hijos, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, nota que del versículo 1 de Proverbios, regresando a Proverbios capítulo 2, nota que desde el versículo 1 de Proverbios capítulo 2 al versículo 4, vemos que son palabras muy importantes porque nos hablan del estudio diligente para encontrar la sabiduría. Así tú te tienes que esforzar. No hay más. ¿Tú quieres ser sabio, hermano? ¿Quieres encontrar la sabiduría verdadera? Entonces estudia la palabra de Dios. Estudia la palabra de Dios. ¿Y cómo la estudio? Aquí está. Acéptala, memorízala, pon atención a ella y clama intensamente por ella. Así debes de estudiar la palabra de Dios. Y hay algo muy importante que tenemos que entender, hermanos. Esto no es un proceso automático, ¿eh? Esto no es algo automático donde tú abres tu Biblia y recibes en automático toda la sabiduría de Dios. Y recibes en automático todo el conocimiento de Dios. No, hermanos. Esto se trata de abrir la Biblia y ¿qué? Esforzarte para encontrar las riquezas de la sabiduría. Es un estudio diligente de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Tu esfuerzo, hermanos, debe de ser como el hombre que busca el dinero, como lo vemos en el versículo 4. Así lo está comparando Salomón, ¿no es cierto? Es muy sencillo, hermanos. ¿Tú qué harías si alguien en este momento te dice, oye, ¿qué crees? Debajo de tu casa hay $1,000,000 y es real, está garantizado. ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías si alguien viene y te dice, hay $1,000,000 debajo de tu casa? 100% garantizado. Seguro, hermanos, mueves mar y tierra para sacar ese dinero, ¿no es cierto? Yo no sé escarbar, pero agarro lo que sea y empiezo a escarbar, ¿no es cierto? Porque imagínate $1,000,000, hermanos. Bueno, con esa misma intensidad que buscarías ese dinero, con ese mismo esfuerzo, tú te debes de esforzar para encontrar la sabiduría, pero escarbando en las Escrituras. Así te debes de esforzar, escarbando en las Escrituras para encontrar la sabiduría de Dios. Pero no es por algo mágico, hermanos. No es por nada místico. No es algo que llega en automático. Hay un esfuerzo. Y el esfuerzo es ir a las Escrituras y estudiarlas. Esa es la realidad, hermano. Fíjense, dentro del círculo cristiano, por desgracia, hay personas, y seguramente ustedes han escuchado, hay personas que hacen liberaciones, ¿no es cierto? Que echan fuera demonios. Y ellos caen en este error al hacer esas prácticas. ¿Por qué? Porque ellos dicen, tú estás luchando con la avaricia, tú estás luchando con la lujuria, con la mentira, y ponle el pecado que quieras, ¿no es cierto? Y entonces la solución para ellos, ¿qué es? Pues te voy a sacar el demonio y así te arregla tu vida. Porque una vez que te saque ese demonio, pues ya no vas a luchar con la avaricia, ya no vas a luchar con la mentira. Pero hermanos, eso no es cierto, eso no es real. Porque hermanos, el cristianismo es una vida de esfuerzo constante, intenso, ¿no es cierto? De acuerdo, por supuesto, a nuestras capacidades. Nosotros tenemos que meditar, tenemos que estudiar, tenemos que hacer morir nuestro pecado, tenemos que alejarnos del pecado. Y si nosotros pecamos, ¿qué tenemos que hacer?
pues ir con Dios y arrepentirnos, ¿no es cierto? Y buscar la santidad, buscar el camino de Dios. Y otra vez, alejarnos de las tentaciones. Porque recuerda, hermanos, la sabiduría no solamente es entender, no solamente es memorizar. La sabiduría, ¿qué es? Es aplicar, es obedecer a Dios. Eso también es la sabiduría. Entonces, nota que esto no es algo mágico, de que voy a hacer esto y ya. No, no, no. Hay un esfuerzo. ¿Tú quieres la sabiduría? Debes de esforzarte para poder encontrarla. Y esto es para toda la vida, para toda la vida. Entonces, ¿tú quieres ser sabio? ¿Tú quieres ser sabia? Aquí está, hermanos. Simplemente lee el versículo 1 al versículo 4. Y tú te darás cuenta que tienes que aceptar, tienes que memorizar, tienes que clamar por las escrituras desesperadamente y estudiarlas con intensidad. Y ahí vas a encontrar tú la sabiduría. Ciertamente esto es duro, hermanos. Es duro porque vivimos en nuestras naturalezas pecaminosas. Pero nota la misericordia de Dios, hermanos. Porque Dios sabe, hermanos, que es duro. Dios sabe que es duro aplicar este proceso de memorizarlas, de aceptarlas, de clamar. Y como Él lo sabe, Él nos da pasos para motivarnos. Él nos da motivaciones, muchas motivaciones. Y vean, una de ellas se encuentra en el versículo 5. Vean lo que dice Proverbios capítulo 2, versículo 5. Dice Proverbios capítulo 2, versículo 5. Entonces, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo? O sea, cuando tú aceptas, cuando tú memorizas, cuando tú estás atento y cuando tú tengas el deseo intenso que se refleja en un esfuerzo intenso, si tú haces eso, escucha, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Te das cuenta? Pero, hermanos, nota que si tú quieres el conocimiento y el temor de Dios, tienes que hacer los pasos de atrás. ¿No es cierto? Esto no llega en automático. Pero aquí hay una pregunta muy importante que nos tenemos que hacer. Y es, ¿cómo es posible tener el temor de Dios y hallar su conocimiento? ¿Cómo lo podemos encontrar? ¿Cómo podemos tener el temor de Dios y hallar el conocimiento? Versículo 6. Vean, porque Jehová da ¿qué? La sabiduría. Ahí está. Jehová da la sabiduría. Él es el único que da la sabiduría. Él es la única fuente que da la sabiduría. Eso te debe de motivar, porque Dios es el único que te da la sabiduría. No la puedes encontrar en otros lados, únicamente en Dios. ¿Y Él cómo te da la sabiduría? Versículo 6. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. En otras palabras, Él da la sabiduría por medio de su palabra escrita. ¿No es cierto? Es lo que alguna vez dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿recuerdan? Cuando Él dijo, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda ¿qué? Palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la idea. De toda palabra que sale de la boca de Dios vamos a vivir. En otras palabras, de esto, de la Escritura, vamos a vivir. De hecho, vean lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice así, vean. Escuchen. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo ¿qué? Inspirados por el Espíritu Santo.
Ve que es Dios el que inspira su palabra, ¿no es cierto? Él es el que la da. Aquí vemos a Dios usando a hombres para escribir su palabra. Él usa el carácter de estos hombres, Él usa el entorno, Él usa su cultura, sin importar el grado académico, Él los inspiró ¿para qué? Para dar su palabra. Y Pedro lo refleja bien. No es por hombres, sino es por la inspiración de Dios, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Dios es el que da la palabra. ¿Cómo puedes encontrar la sabiduría? Por medio de las Escrituras únicamente. Únicamente. Entonces, regresando a Proverbios capítulo 2, versículo 6. Proverbios 2, versículo 6, vemos que Dios da la sabiduría a través de su palabra escrita. Solo en la palabra de Dios tú vas a encontrar la sabiduría divina. Hay algo muy importante, hermanos. Una lectura superficial de las Escrituras no te ayudará a tener sabiduría. No te va a ayudar. Sí es bueno tener tiempos de lectura, hermanos. Sí es bueno que tú leas las Escrituras. Pero si tú quieres la sabiduría, tú debes de estudiarla, no leerla. Porque recuerda, aquí estamos hablando de un esfuerzo intenso, ¿no es cierto? No solamente de leerla y ahí te echas 20 capítulos en 10 minutos. No. Hay que esforzarnos, hay que aceptarla, memorizarla, ¿no es cierto? Y hay un esfuerzo, clamas por ella. Entonces, leer las Escrituras no te van a dar sabiduría. Lo que te va a dar sabiduría es que estudiar las Escrituras. Y ya lo vimos, debe de haber un esfuerzo intenso, un deseo intenso. Solo así, hermanos, vas a entender correctamente la palabra de Dios. Y solo así, hermanos, vas a aplicar correctamente la palabra de Dios a tu vida. Por eso, nosotros siempre insistimos mucho, estudia la Biblia, estudia la Biblia. No solamente la leas, sino estúdiala correctamente. Porque muchos cristianos, hermanos, piensan que leyendo 2 o 3 versículos al día ya estuvo y van a ser los más iluminados. No, claro que no, hermanos. Tampoco con esto estoy diciendo que tú tienes que estudiar tu Biblia 3, 4 horas al día. Por supuesto que no estoy diciendo esto, hermanos, porque nadie puede hacer eso. O la mayoría de nosotros no podemos hacerlo porque trabajamos, ¿no es cierto? O porque estamos atendiendo a nuestras familias, o porque estamos estudiando, o porque estamos haciendo otras cosas. Así que no estoy diciendo que tú debes de estudiar tu Biblia 4 horas siempre. No. A lo que me estoy refiriendo, hermanos, es que si tú lees tu Biblia 20 minutos o 30 minutos al día, que ese tiempo, hermanos, sea un tiempo donde tú la hayas entendido, la hayas comprendido, estés meditando en ella, la estés aceptando. De repente te agarras un comentario de una Biblia de estudio, ¿no es cierto? O de repente, hermanos, tomas otro libro fuera de la Biblia para entender lo que el autor original quiso decir, para ver el contexto cultural, el contexto histórico. Y tú esos 20 o 30 minutos pues realmente estudias la palabra de Dios. A eso me estoy refiriendo, hermanos. A que tú la estudies verdaderamente para que después la apliques a tu vida. Porque si es así, hermanos, pues realmente nuestras vidas van a cambiar. Van a cambiar nuestras vidas. Y por eso aquí en esta iglesia, hermanos, tenemos varios estudios de la palabra de Dios. No solamente nos enfocamos a un libro, estamos estudiando demás libros de la palabra de Dios porque comprendemos que si nosotros estudiamos las Escrituras, vamos a adquirir la sabiduría y vamos a cambiar para Dios. Verdaderamente vamos a cambiar. A lo mejor en muchos estudios los hacemos poco a poco, pero es con diligencia, ¿no es cierto? Esforzándonos por comprender las Escrituras. Porque eso quiere Dios, que nosotros la comprendamos. No que agarremos y, ay, como, claro, y no entiendes nada.
Entonces, siempre que agarres las escrituras, tú acéptalas, memorízalas, medita en ellas, clama por la sabiduría y Dios va a trabajar en eso. Dios va a trabajar. Entonces, Dios, hermanos, nos motiva diciendo que Él es el único proveedor para alcanzar la sabiduría. El único. Ahora, nota otra motivación. Ahí en el versículo 7, Proverbios 2, versículo 7, encontramos otra motivación. Proverbios 2, versículo 7 dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Versículo 8, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Nota, hermanos, que estas palabras nos están hablando de la protección de Dios. Nota que aquí encontramos la palabra escudo, ¿no es cierto? Ahí en el versículo 7 es escudo. También encontramos la palabra, versículo 8, es el que guarda, ¿no es cierto? Y al final dice, y preserva. Estas son palabras de protección. Dios es nuestro escudo, el que nos guarda y el que nos preserva. Entonces, si tú quieres adquirir sabiduría, Dios en automático te cuida. Cuando tú adquieres la sabiduría, en ese momento Dios empieza a cuidarte. Pero nota, ¿a quién cuida? Dios a quién cuida. Dice el versículo 7, Él provee de sana sabiduría. ¿Quién es? A los rectos. Y vean, al final del versículo 8, y preserva el camino ¿de quién? De sus santos. ¿Él cuida a quién? A los rectos y a los santos. En otras palabras, a sus hijos. A sus hijos. Dios cuida a sus hijos, a los que tienen fe en Cristo, a los que tienen una fe arrepentida, a los que reconocen que no tienen nada que ofrecerle a Dios más que su pecado y ruegan por misericordia. Y a los que hacen eso, entonces Dios los trata como si ellos hubieran vivido la vida perfecta de Cristo y por eso Dios cuida a sus hijos. ¿Se dan cuenta? Solo a sus hijos. La pregunta que tenemos que hacer es, ¿y cómo Dios cuida a sus hijos? ¿Cómo Dios los cuida? Aquí está, aquí lo dice. El texto lo dice. Cuando tú adquieres la sabiduría, entonces, versículo 8, vas a caminar por las veredas del juicio. En otras palabras, a los que adquieren la sabiduría, van a caminar en obediencia a Dios y Dios los va a guardar de todos los peligros del pecado. Esa es una realidad. Cuando tú, hermanos, obedeces la palabra de Dios, Dios te guarda de todo el pecado. De todo el pecado. De hecho, vean, ¿qué dice el versículo 11 más abajo? Ahí vemos cómo Dios nos guarda. Versículo 11 dice, la discreción, ¿qué? Te guardará. Tú serás un hombre discreto, una mujer discreta. Escucha, te preservará la ¿qué? La inteligencia para librarte del ¿quién? Del mal camino, de los hombres que hablan ¿qué? Perversidades. Nota cómo la inteligencia, la sabiduría de Dios te va a guardar del mal camino y de los hombres pecadores. Y nota versículo 16, ¿de qué más te puede guardar? Versículo 16 dice, serás librado ¿de qué? De la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Si tú obedeces a Dios y adquieres la sabiduría, Él te va a guardar de la mujer extraña o del hombre extraño, por supuesto. Date cuenta, hermanos, que a través de tu obediencia, Dios te cuida de muchos peligros del pecado. ¿No es cierto? ¿Tú te has puesto a pensar, hermanos? ¿Tú te has puesto a pensar de todas las cosas que Dios te ha guardado solo por obedecer su palabra? ¿Tú te has puesto a pensar en eso? ¿Tú te has puesto a pensar de todo lo que Dios te ha cuidado, te ha protegido por guardar su palabra? Cuando nosotros no conocíamos de Cristo, ¿cuántos peligros enfrentábamos? Demasiados. Muchos. Porque
Cuando estábamos sin Cristo, había enojo explosivo, ¿no es cierto? Enojo pecaminoso, ¿no es cierto? Y a cada rato nos peleábamos con todas las personas, porque siempre había enojo y probablemente te exponías a un mal golpe, ¿no es cierto? Porque estabas enojándote. O cuando mentías, esa mentira, ¿qué hacía? Te iba inundando, 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 a tal grado que tú ya no sabías cómo salir de esa mentira, ¿no es cierto? O si tenías algún vicio, luego te perdías días en ese vicio y quién sabe qué tantas cosas pudo haber pasado, ¿no es cierto? Entonces, realmente, hermanos, Dios nos ha salvado hasta de la muerte por obedecer su palabra. Esa es una realidad. Lo más común, hermanos, que vemos en todas las edades, ¿qué es? Tal persona chocó fuerte porque iba borracho y murió. ¿No es cierto? Es lo que más escuchamos en las noticias. Entonces nosotros, al obedecer a Dios, Dios nos guarda de todo esto, porque no nos entregamos al pecado y Dios nos empieza a guardar. De hecho, vean lo que dice el Salmo 119, 97. Salmo 119, 97. 119, 97. El Salmo 119, 97. Vean lo que dice. Dice así la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 97. Dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Versículo 101, vean. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Nota que aquí vemos a la sabiduría, aquí vemos a la palabra de Dios, aquí vemos a un hombre guardándose del mal camino y a su vez vemos la mano poderosa de Dios cuidando a este hombre. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Aquí está perfectamente plasmado. Un hombre que ama la palabra, un hombre que vive conforme a los mandatos de Dios y Dios cuidándolo de los malos caminos. Entonces, cuando tú te veas tentado a decir, estudiar la Biblia me da mucha pereza, cuando tú te veas tentado a esto, hermano y hermana, mejor recuerda que uno de los grandes beneficios al estudiar las Escrituras, al entender la palabra de Dios, al obedecer la palabra de Dios, uno de los grandes beneficios es que Dios te va a guardar de los peligros del pecado. Si tú la estudias, si tú adquieres la sabiduría. Esa es una realidad, hermanos. Y es una bendición muy grande para nosotros, ¿no es cierto? Y hablando un poco del contexto, vemos a Salomón dirigiéndose a su hijo, ¿no es cierto? En el versículo 1 le dice, hijo mío. Entonces, tú enséñale esto a tus hijos. Enséñaselo. O si tú puedes influenciar en la vida de tus nietos, también enséñaselo. O si puedes tú aconsejar a tus hijos, aunque ya estén grandes y tengan su propia familia, diles estas palabras, porque estas palabras van a ser de bendición para ellos. Porque estando con Dios, nosotros recibimos muchas bendiciones. Y si nosotros realmente aplicamos su palabra, la obedecemos, Él nos va a guardar de muchas cosas que el pecado nos trae. Enséñalo a tus hijos, a tus nietos, a quien se lo tengas que enseñar, porque estas son verdades grandes para nuestras vidas. Ahora, ve otra bendición de Dios. Ve otra bendición por haber encontrado la sabiduría. Proverbios 2, regresamos a Proverbios 2, versículo 9. Vean otra bendición de Dios. Proverbios 2, versículo 9 dice, entonces entenderás justicia,
juicio y equidad y todo buen camino. Estas palabras, hermanos, nos dicen que cuando tú tienes la sabiduría, tú adquieres inmediatamente discernimiento moral. Eso es lo que quieren decir estas palabras. Tú tienes un discernimiento moral. O sea, tú sabes lo que está bien y lo que está mal. Y también vas a saber cómo tratar a las personas de manera justa. Hay una realidad, hermanos. Toda persona por naturaleza sabe que está mal robar, ¿no es cierto? Sabe que está mal mentir, sabe que está mal matar. Todo ser humano lo sabe porque Dios ha puesto su ley dentro de nuestros corazones. A todo ser humano Dios lo ha hecho así. Pero tú como cristiano adquieres la sabiduría, hermanos, por así decirlo. Tú adquieres la moralidad divina, una moralidad más grande. ¿Por qué, hermanos? Porque tú vas a aprender no solamente a saber qué es lo bueno y lo malo, sino que también vas a aprender a cómo tratar a la gente de manera justa, de una manera que realmente le agrada a Dios. Y esto es un beneficio, hermanos, porque es un beneficio que al obedecer la palabra de Dios, nosotros vamos a tener claramente qué sí quiere Dios y qué no quiere Dios, y cómo tratar a las personas de manera justa. Y esto es una bendición para nosotros, porque ahora nosotros ya no estamos perdidos, porque al entender la palabra de Dios, al adquirir la sabiduría, vamos a saber a dónde caminar. ¿Se dan cuenta? Esto es importante. Vean versículo 10 también lo que dice. Versículo 10 dice, cuando la sabiduría entrar ¿en dónde? En tu corazón. ¿Sabes a qué se refiere la Biblia cuando habla de corazón? Cuando la Biblia dice o se refiere al corazón, ¿a qué se está refiriendo? ¿Sabes? A la mente. Se refiere a la mente. Cuando tú siempre veas en la Biblia el corazón del humano, se está refiriendo a la mente, a tus deseos, a tu voluntad. ¿Ok? Entonces, si lo traducimos de esta manera, dice el versículo 10, cuando la sabiduría entrar ¿en dónde? En tu mente, o sea, en lo más profundo de tu ser, en tu voluntad, en tus pensamientos, en tus deseos. ¿Ok? Cuando la sabiduría entrare ahí en tu mente, y después dice, y la ciencia, o sea, el conocimiento de la palabra de Dios. Y la ciencia fuera ¿qué? Grata a tu alma. Esta frase de grata a tu alma da la idea de disfrutar el conocimiento de la palabra de Dios. De disfrutarla, hermanos. ¿Ok? Entonces, el versículo 10 está diciendo, cuando la sabiduría entra en lo más profundo de tu ser y la palabra de Dios fuera grata, fuera disfrutable para ti. Y continúa el versículo 10. Pero antes de continuar el versículo 10, yo quiero hacer una pregunta muy importante aquí, hermanos. Porque aquí estamos hablando de una persona que acepta la sabiduría y que disfruta la palabra de Dios, ¿no es cierto? Pero la pregunta que yo quiero hacerles, hermanos, es, ¿cómo es posible que un ser humano que aborrece a Dios pueda disfrutar la palabra de Dios? ¿Cómo es posible? Porque, hermanos, nosotros reconocemos que todo ser humano no quiere nada con Dios, ¿estamos de acuerdo? Lo estudiamos la semana pasada en Proverbios 1:22. Los simples aman la simpleza, ¿no? Los burladores, el burlar. O sea, todo el ser humano, toda la condición humana está en perversidad en contra de Dios. Y lo afirma Pablo, ¿no es cierto? ¿Han leído Romanos 3:10? ¿Qué dice? Vean lo que dice Romanos 3:10. Romanos 3:10. Romanos capítulo 3, versículo 10, vean lo que dice. Romanos 3, versículo 10 dice, como está escrito,
No hay justo, ¿cuántos? Ni aún uno. Esto es que nadie está en rectitud con Dios. O sea, todos tomaron su camino, todos tomaron su propia justicia, no la de Dios, y nadie se alineó con Dios. No hay justo ni aún uno. Y cuando dice ni aún uno es ni aún uno. Y vean Romanos 8, más adelante, Romanos 8, versículo 7. Romanos 8, versículo 7. Romanos capítulo 8, versículo 7. Vean lo que dice Romanos 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ¿ni qué? Ni tampoco pueden. No pueden. Y vean, versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esta es la condición de todo ser humano. Nadie puede agradar a Dios porque no pueden agradar a Dios. Vean, otro pasaje, Romanos, más atrás, Romanos 1, Romanos capítulo 1, versículo 18. Vean lo que dice Romanos 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Hay hombres injustos, todo el hombre es injusto, que detienen con injusticia la verdad. Todo ser humano rechaza la verdad, esta es una realidad. Y vean, más abajo, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Escucha, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Nota, todo ser humano por naturaleza, dice aquí, que ellos profesan ser sabios, ¿no es cierto? O sea, ellos piensan que son inteligentes, pero a la vez se hacen necios, porque ellos muestran su necedad como versículo 23, inventando ideas acerca de quién es Dios. Se encierran en esa necedad a tal punto que se hacen un Dios falso y empiezan a hacer ídolos y empiezan a crear ídolos y empiezan a idolatrar. Y dicen, mira, por aquí puedes llegar a Dios. Y ellos se hacen necios, pensando que este es el camino más sabio que ellos han encontrado. Y así es el ser humano. Está corrupto, ¿no es cierto? En todos sus sentidos, hermanos. Y vean más abajo, versículo 29. Versículo 29 dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Versículo 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Versículo 32, escucha, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. Totalmente esto es el ser humano. El ser humano hace todo esto, ¿no es cierto? Y el ser humano, hermano, se complace con los que practican todos estos pecados. El ser humano le dice, no te preocupes, tú puedes irte con esa señora, pues al fin tu esposa te va a entender. Y ahí está el engaño. Y ellos se complacen en eso, ¿no es cierto? Pues tú di la mentira, pues al final es una mentirita blanca, no pasa nada. Y te complaces en eso. Entre ellos se animan, ¿no es cierto? Entre ellos se complacen. Obviamente, hermanos, no todos van a dar rienda suelta a sus pasiones, ¿no es cierto?
Pero la realidad, hermanos, es que todos estamos aquí. Todos estamos llenos de corrupción. Y nadie puede moldearse de manera perfecta a la ley de Dios. Todos encajamos perfectamente en esta lista. ¿No es cierto? Dice, vean, Romanos 5, 6, más adelante, Romanos capítulo 5, versículo 6. Nosotros estamos llenos de corrupción. Y vean, en Romanos 5, versículo 6, nota las palabras que va a usar Pablo para referirse a nosotros antes de ser cristianos, antes de que Cristo nos salvara. Vean las palabras que usa Pablo para referirse a nosotros. Vean, Romanos capítulo 5, versículo 6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos, ¿qué? Débiles. O sea, nosotros éramos débiles, hermanos, para ganarnos la salvación. Éramos débiles. Y vean, a su tiempo murió por los quienes, por los impíos, por los pecadores. Por naturaleza nosotros somos esto, pecadores. Versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios, mostrando su amor para con nosotros, en que aun siendo ¿qué? Pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvados de la ira, porque si siendo ¿qué? Enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Nota que nosotros antes éramos ¿qué? Enemigos, débiles, pecadores, impíos. Éramos enemigos de Dios. ¿Y Dios qué tuvo que hacer? Reconciliarnos con Él, ¿no es cierto? Pero nota, hermanos, que aquí Pablo nos está diciendo que la reconciliación salió de ti. No, la reconciliación salió de Él. Él tuvo que tomar la iniciativa, hermano, porque no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. ¿Recuerdan las palabras? Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Y vean versículo 12. Versículo 12. Por tanto, como el pecado entró por el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos ¿qué? Pecaron. Todos pecaron. Nota, hermanos, cómo todo ser humano nace corrupto. Todo ser humano nace corrupto. Todo ser humano nace en pecado. Nosotros, hermanos, escucha, esto es muy importante. Nosotros no nos volvemos pecadores porque pecamos, ¿no? Tú no te vuelves pecador porque pecas. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Esa es una realidad. Todo ser humano nace con la condición de pecado. David lo dijo. Ahí si luego lees el Salmo 51, versículo 5, David dijo, he aquí en maldad he sido formado. En pecado me concibió mi madre. Salmo 51, 5. Ahí en el Salmo 51, 5. David estaba consciente de que él había sido concebido en pecado. Porque esa es la realidad, hermanos. Todos hemos sido concebidos en pecado. Entonces, regresando a Proverbios 2, versículo 10. Regresando a Proverbios 2, versículo 10. ¿Cómo es posible, hermanos, que un ser pecador, que un ser que nace en pecado, que un ser que odia a Dios por naturaleza, cómo es posible que pueda disfrutar a Dios por medio de su palabra y de la obediencia? ¿Cómo es posible que él pueda disfrutar de ese Dios si nace en pecado, si odia a Dios porque es corrupto y pecador? ¿Cómo es posible que pase eso, hermanos? ¿Cómo es posible? Es muy sencillo, hermanos. Acompáñame
a 2 Corintios capítulo 5, 17, porque aquí está la respuesta. Ya vamos a ir acabando. 2 Corintios 5, 17. Ajá, ¿sí? 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Vean, ¿cómo es posible que un ser pecador pueda disfrutar de Dios por medio de su palabra y de su obediencia? Aquí está. 2 Corintios 5, 17 dice, escucha, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nota que el hombre pecador disfruta de Dios por esto, porque Dios transforma a ese pecador. Dios lo hace nueva criatura por medio de la fe en Cristo, por medio de la fe arrepentida. Y esta es la única manera, hermanos. Porque si tus deseos son de odio a Dios, entonces, ¿cómo vas a amarlo? ¿Cómo vas a pasar del odio al deleite? Muy sencillo, a través del nuevo nacimiento. No hay más, hermanos. A través de la regeneración, a través de una nueva vida en Cristo. Pero Cristo mismo te da eso. Porque la salvación es ¿por qué? Por gracia. Es un regalo de Dios, ¿no es cierto? Dios te lo da. Dios hace que tú, siendo un ser pecador que odia a Dios, Él te transforma tu vida para que ahora tú te deleites en las cosas de Dios. Entonces, hermanos, si tú tienes un corazón transformado, si tú tienes un corazón dispuesto a obedecer a Dios, la sabiduría hará que te deleites en el conocimiento de Dios. Esa es la realidad, hermanos. Pero Dios tiene que transformarte. Y una vez que te transforma, tú lo vas a ir conociendo, ¿no es cierto? Y cada día quieres más. Cada día quieres más. Y como vas leyendo las Escrituras, tú quieres más y más, porque tú ya has sido transformado y te deleitas en las Escrituras. Hermanos, estas son verdades grandes, muy grandes para meditar en ellas. Porque ciertamente tú que tienes hijos puedes traerlos a la iglesia para que ellos estén con nosotros estudiando las Escrituras. Es más, tú los puedes traer arrastrando si tú quieres. Pero hay una realidad muy grande. Ellos jamás se van a deleitar en la palabra de Dios a menos que Dios los haga nacer de nuevo. Esa es una realidad. Y así es con cualquier persona, ¿eh? Con cualquier persona aplica estas palabras. Y probablemente para muchos sean palabras dolorosas, porque quizás tú piensas ahorita en un hijo tuyo que no se deleita en buscar a Dios, que no se deleita en buscar su palabra. Y son palabras dolorosas, hermanos, porque realmente ese hijo no ha nacido de nuevo. Y si no ha nacido de nuevo, no es salvo. Y la paga del pecado es la muerte eterna. Y esa es la realidad. Por eso tú debes de orar por tus hijos. Por eso tú les debes de enseñar estas palabras de sabiduría a tus hijos. Y por eso debes de pedirle a Dios que tenga misericordia de tu hijo y él pueda ser salvo. Y eso, hermanos, no aplica solo para los hijos, sino esto aplica para todas las personas que conocemos, para todas las personas que no se deleitan en Dios. Dios necesita transformar sus vidas. Y Dios necesita transformar nuestras vidas para deleitarnos en la palabra de Dios. No hay más. Y la pregunta que tenemos que hacer, hermanos, ¿tú te deleitas en la palabra de Dios? ¿Tú la buscas con esa fuerza que buscarías el dinero perdido? ¿Tú realmente dices, yo quiero esto en mi vida y te esfuerzas por estudiarla, por conocerla, porque tú amas a Dios y sabes que aquí está el conocimiento de Dios? ¿Realmente te esfuerzas? Porque no hay más, hermanos. No hay más. Únicamente vamos a tener ese deleite si Dios transforma nuestras vidas. Vean lo que dice Mateo 12, 43. Y con esto vamos a acabar. Mateo 12, 43. Vean lo que dice.
Aquí el Señor Jesucristo hace una comparación y vean Mateo 12, 46. Dice, 43, perdón. 43. Mateo 12, 43. Dice así las Escrituras: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa. La casa es el cuerpo de la persona. El espíritu inmundo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo aquí? El Señor Jesucristo lo que está haciendo es dando una advertencia a las personas que únicamente cambian de manera externa y no de manera interna. Esa es una realidad. Él simplemente está diciendo: si tú cambias externamente, pues va a pasar que un demonio va a entrar contigo y va a decir: esa era mi casa y voy a entrar. A lo mejor está barrida porque externamente la cambiaste, pero él va a volver a entrar ahí y va a traer a 7 y te va a ir peor, porque solamente cambiaste externamente, no internamente. No hubo una regeneración interna. Y esta es una realidad, hermanos, porque muchas personas escuchan la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y ellos dicen que creen en Cristo. Y ellos limpian su vida, pero la limpian nada más externamente. Pero como el Espíritu de Dios no está en ellos, entonces ellos no tienen la capacidad de cambiar internamente. Y entonces ahí está su perdición. Porque solamente son una fachada. Entonces, para aplicar lo que estamos estudiando de Proverbios 2:10, para que tú te deleites, para que a ti te gusten las Escrituras, tú primeramente tienes que experimentar una transformación interna. No solamente algo moral externo por fuera. Porque solamente piensa en esto, hermanos. ¿Qué pasa con las gentes que siempre viven en la fiesta, en el reventón? Y un día dicen: ya no más. Ya voy a ser un buen hombre y voy a cambiar. Y solamente cambian externamente, ¿no es cierto? Y tú los ves bien y dices: él está cambiando externamente. Pero ¿qué creen? Pasan los días y ese hombre vuelve a caer en los mismos vicios, porque internamente nunca cambió, ¿no es cierto? Y este hombre cae y no hay un cambio interno. Un hombre que viene a la iglesia con su Biblia y tú lo ves aquí sentado con su Biblia, leyendo, cantando, poniendo atención a las prédicas, y tú lo ves externamente bien y de repente cae en un pecado. Y de repente vuelve a caer, y vuelve a caer, y vuelve a caer. Eso quiere decir que ese hombre no fue salvado. Porque un cristiano cae en pecado, sí, pero busca el arrepentimiento, ¿no es cierto? Busca el santificarse y el ya no volverlo a hacer. Pero el que está cae y cae y cae, eso da evidencia de que nunca ha sido salvado, ¿no es cierto? Porque nunca hubo un cambio interno dentro de sí, porque Dios nunca lo cambió. Esa es la realidad, hermanos. Nosotros siempre buscamos, el ser humano busca siempre una reforma externa, pero no una interna. Mejor hay que buscar primeramente la reconciliación para con Dios, porque si Él nos cambia por dentro, en automático lo de afuera va a cambiar. Eso es una realidad, ¿no es cierto? Medita en esto, hermanos. Medita en estas palabras. Porque primeramente tenemos que ser cambiados desde adentro para poder deleitarnos en la palabra de Dios. Y eso, por supuesto, hermanos, también aplica como ejemplo. Han visto los grupos de alcohólicos anónimos. Y ahí hay muchas personas que van y quieren tratar de regenerarse, ¿no es cierto? Y ellos
externamente buscan simplemente un comportamiento bueno, pero como no cambian internamente, ellos salen de esos grupos y caen en pecado. Y vuelven a caer, no pasa más de un mes que caen, porque internamente no han cambiado, porque Dios no ha cambiado su corazón. Y todos estamos en esa condición. Necesitamos primeramente ser cambiados por dentro, para después lo de adentro refleja ¿qué? Lo de afuera, lo de afuera. Y esto también aplica para tus hijos. Enséñale esto a tus hijos. Porque a veces, hermanos, vemos acciones externas buenas de nuestros hijos y que dices, ay, mi hijo es bien bueno, ay, mi hijo es bien cristiano. Pues no te creas tanto. Asegúrate que internamente Dios lo haya transformado, porque eso es lo que verdaderamente importa, ¿no es cierto? Que internamente ellos sean unos nuevos hombres, unas nuevas mujeres, que hayan sido regenerados, que Dios los haya salvado, que sean unas nuevas criaturas en Cristo, odiando su pecado, esforzándose por cambiar sus vidas, arrepintiéndose si es que caen en pecados, ¿no es cierto? Y por supuesto, deleitándose en la palabra de Dios y en la obediencia de Dios. No estamos hablando de perfección, hermanos. La Biblia para nosotros nunca nos habla de perfección, sino de ¿qué? Dirección. Dirección. El camino de Dios. Es aquí. Y que tu vida, hermano, siempre sea agradando a Dios. Esa debe de ser tu dirección. Entonces, a nosotros estudiar Proverbios, estudiamos y comprendemos la sabiduría, y esa sabiduría nos va a empezar a dar la dirección para agradar a Dios. Y como vamos estudiando, vamos teniendo bendiciones muy grandes. No acabamos Proverbios 2, pero para la siguiente semana lo acabamos, si Dios nos lo permite. Y hasta aquí lo dejamos por cuestiones de tiempo.